Bienvenidos a este vídeo sobre los milagros de Jesús, significado y relevancia. En este recorrido, exploraremos los asombrosos milagros realizados por Jesús durante su ministerio en la tierra y cómo estas maravillas trascienden el tiempo para impactar nuestras vidas hoy. Los milagros de Jesús no solo demuestran su divinidad y autoridad, sino que también revelan su profunda compasión y amor por la humanidad. Estos actos milagrosos son más que simples eventos históricos, son lecciones vivas que nos enseñan sobre la fe, la esperanza y el poder transformador de Dios. A lo largo de este vídeo, analizaremos diferentes tipos de milagros, desde sanaciones y exorcismos hasta la calma de tormentas y la resurrección de los muertos. Veremos cómo cada uno de estos milagros tiene un significado profundo y cómo sus enseñanzas pueden aplicarse en nuestras vidas diarias. Imaginemos el contexto en el que ocurrieron estos milagros: el mar de Galilea, las aldeas antiguas y las multitudes que seguían a Jesús, deseosas de escuchar sus palabras y presenciar su poder. Hoy en día, aunque nuestras circunstancias son diferentes, el mensaje y el impacto de estos milagros siguen siendo igual de relevantes. Así que, acompáñenme en este viaje espiritual mientras descubrimos el significado y la relevancia de los milagros de Jesús. Aprendamos juntos cómo estos actos divinos pueden fortalecer nuestra fe y guiarnos en nuestra vida cotidiana. Contexto histórico y bíblico. Para comprender plenamente los milagros de Jesús y su impacto, es crucial situarlos en su contexto histórico y bíblico. Durante el primer siglo, la región de Palestina, donde Jesús llevó a cabo su ministerio, era una tierra de diversidad cultural y religiosa, dominada políticamente por el Imperio Romano. 1. Palestina en el primer siglo. Palestina en tiempos de Jesús era un crisol de culturas y religiones. Estaba bajo el control del Imperio Romano, que imponía sus leyes y impuestos a los judíos. A pesar de la ocupación romana, los judíos mantenían sus prácticas religiosas y esperaban con anhelo la llegada del Mesías prometido, quien liberaría a Israel y restauraría el reino de Dios. La vida cotidiana en Palestina giraba en torno a la agricultura, la pesca y el comercio. Los pueblos y aldeas estaban conectados por caminos que también facilitaban la difusión de ideas y creencias. Es en este entorno donde Jesús viajó, predicando y realizando milagros que no solo proclamaban el reino de Dios, sino que también ofrecían señales tangibles de su poder y amor divino. 2. Los Evangelios, fuentes principales de los milagros. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son las principales fuentes de información sobre los milagros de Jesús. Cada evangelio presenta una perspectiva única de la vida y el ministerio de Jesús, incluyendo sus milagros. Mateo enfoca los milagros de Jesús como cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, subrayando su identidad como el Mesías. Marcos destaca la autoridad de Jesús sobre las fuerzas del mal y la naturaleza, mostrando su poder divino en acción. Lucas presenta los milagros en el contexto de la compasión de Jesús hacia los marginados y necesitados. Juan se centra en 7 señales milagrosas que revelan la gloria de Jesús y su identidad como el Hijo de Dios. Los milagros de Jesús no fueron solo actos de compasión, sino también señales del reino de Dios. Estos eventos sobrenaturales confirmaron su identidad como el Hijo de Dios y el Mesías prometido, y validaron su mensaje de salvación y redención. En el contexto bíblico, los milagros de Jesús también sirvieron para cumplir las profecías del Antiguo Testamento, señalando la llegada del reino de Dios y la restauración de su pueblo. A través de estos milagros, Jesús mostró que el reino de Dios estaba presente en su ministerio, ofreciendo una esperanza tangible y una promesa de renovación y vida eterna. Clasificación de los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús se pueden clasificar en varias categorías, cada una de las cuales revela diferentes aspectos de su poder divino y su compasión por la humanidad. Estas categorías incluyen milagros de sanidad, exorcismos, milagros sobre la naturaleza y milagros de resurrección. 1. Milagros de sanidad. Jesús realizó numerosos milagros de sanidad durante su ministerio. Estos milagros demostraron su compasión y poder curativo, restaurando la salud y la dignidad de aquellos que sufrían enfermedades físicas. Sanación del ciego Bartimeo. En Marcos 10, versículos 46 a 52,
Jesús devuelve la vista a Bartimeo, un mendigo ciego. Este milagro no solo restauró su visión, sino que también le dio una nueva oportunidad en la vida. Curación de la mujer con flujo de sangre, en Marcos 5, versículos 25 a 34, una mujer que había sufrido de una hemorragia durante 12 años tocó el manto de Jesús y fue sanada instantáneamente. Este milagro muestra la fe de la mujer y el poder sanador de Jesús. 2. Exorcismos. Jesús también mostró su autoridad sobre las fuerzas del mal al realizar exorcismos. Estos milagros liberaron a personas poseídas por demonios, demostrando que el reino de Dios tiene poder sobre las fuerzas oscuras. La expulsión de demonios del hombre en Gadara, en Marcos 5, versículos 1 a 20, Jesús expulsó una legión de demonios de un hombre que vivía en las tumbas. Los demonios entraron en una manada de cerdos que se precipitó al mar, mostrando el poder absoluto de Jesús sobre los espíritus malignos. Liberación de la hija de la mujer sirofenicia, en Marcos 7, versículos 24 a 30, Jesús liberó a la hija de una mujer sirofenicia de un espíritu maligno, destacando que su poder y compasión se extienden más allá de las fronteras étnicas y culturales. 3. Milagros sobre la naturaleza. Los milagros de Jesús sobre la naturaleza demostraron su dominio sobre el mundo físico. Estos milagros no solo asombraron a los testigos, sino que también revelaron la autoridad divina de Jesús. La calma de la tempestad, en Marcos 4, versículos 35 a 41, Jesús calmó una tormenta en el mar de Galilea con solo una palabra, mostrando su control sobre los elementos naturales y dando paz a sus discípulos. La multiplicación de los panes y los peces, en Mateo 14, versículos 13 a 21, Jesús alimentó a una multitud de más de 5.000 personas con solo 5 panes y 2 peces, demostrando su capacidad para proveer en abundancia y satisfacer las necesidades humanas. 4. Milagros de resurrección. Uno de los aspectos más poderosos del ministerio de Jesús fue su autoridad sobre la vida y la muerte, manifestada en los milagros de resurrección. Estos milagros ofrecieron una prueba contundente de su divinidad y de la promesa de vida eterna. La resurrección de Lázaro, en Juan 11, versículos 1 a 44, Jesús resucitó a Lázaro, que había estado muerto durante 4 días. Este milagro no solo mostró su poder sobre la muerte, sino que también preparó el camino para su propia resurrección. La resurrección de la hija de Jairo, en Marcos 5, versículos 21 a 43, Jesús devolvió la vida a la hija de Jairo, un líder de la sinagoga, trayendo consuelo y esperanza a una familia en duelo. Cada categoría de milagros de Jesús revela diferentes aspectos de su ministerio y su carácter divino. Los milagros de sanidad muestran su compasión, los exorcismos su autoridad sobre el mal, los milagros sobre la naturaleza su dominio sobre el mundo físico, y los milagros de resurrección su poder sobre la vida y la muerte. Estos milagros no solo confirmaron la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, sino que también ofrecieron señales tangibles del reino de Dios presente en su ministerio. Significado de los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús son más que eventos sobrenaturales registrados en los evangelios. Cada milagro tiene un significado profundo y múltiple, revelando la naturaleza de Jesús, su misión y el carácter del reino de Dios. A continuación, exploramos varios aspectos clave del significado de los milagros de Jesús. Uno de los principales significados de los milagros de Jesús es la confirmación de su divinidad. Al realizar actos que trascienden las leyes naturales, Jesús demostró que Él es más que un maestro o profeta, Él es el Hijo de Dios. Los milagros de Jesús revelan su poder divino y su autoridad sobre la creación. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro. Este milagro muestra claramente la autoridad de Jesús sobre la vida y la muerte, confirmando su identidad como el Hijo de Dios. Los milagros de Jesús también sirven como señales del reino de Dios. A través de sus actos milagrosos, Jesús mostró que el reino de Dios está presente y activo en el mundo. Los milagros no solo alivian el sufrimiento inmediato, sino que también apuntan hacia una realidad más grande y eterna, donde el dolor, la enfermedad y la muerte ya no existen. Por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces, este milagro no solo satisface el hambre física de la multitud,
sino que también simboliza la abundancia y provisión del reino de Dios. Cada milagro realizado por Jesús es una manifestación de su compasión y amor por la humanidad. Jesús se movió con compasión hacia los que sufrían, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos y restaurando a los marginados. Estos actos muestran que Dios se preocupa profundamente por el bienestar de su creación y está dispuesto a intervenir en nuestras vidas. Por ejemplo, la curación de la mujer con flujo de sangre. Este milagro no solo sanó físicamente a la mujer, sino que también la restauró social y espiritualmente, mostrando la compasión de Jesús. Los milagros de Jesús también sirven como ejemplos de la importancia de la fe y la respuesta humana a la obra de Dios. En muchos milagros, la fe de la persona es un factor crucial para la realización del milagro. Jesús frecuentemente señala la fe de los individuos como la clave para su sanidad o liberación. Por ejemplo, la sanación del ciego Bartimeo. La persistente fe de Bartimeo en la capacidad de Jesús para sanarlo es recompensada con la restauración de su vista. Los milagros de Jesús tienen un profundo significado teológico y espiritual. Confirman su divinidad, actúan como señales del reino de Dios, manifiestan su compasión y amor, y subrayan la importancia de la fe. Al estudiar estos milagros, no solo nos maravillamos de los actos poderosos de Jesús, sino que también aprendemos sobre el carácter de Dios y su reino. Estos milagros nos inspiran a confiar en el poder y la bondad de Dios, y a vivir con esperanza y fe en su amor y promesas. Lecciones de los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús no solo demuestran su poder divino, sino que también enseñan valiosas lecciones espirituales y prácticas. Cada milagro contiene enseñanzas profundas que pueden aplicarse en nuestras vidas diarias, fortaleciendo nuestra fe y guiándonos en nuestro caminar con Dios. A continuación, exploramos algunas de las principales lecciones que podemos aprender de los milagros de Jesús. Una de las lecciones más recurrentes en los milagros de Jesús es la importancia de la fe. Jesús a menudo enfatizó que la fe era crucial para recibir un milagro. La fe no solo implica creer en el poder de Jesús, sino también obedecer sus instrucciones y confiar en su voluntad. Por ejemplo, la sanación del ciego Bartimeo, Marcos 10, versículos 46 a 52. Bartimeo mostró una fe persistente y no dejó de clamar a Jesús a pesar de las objeciones de la multitud. Su fe y obediencia fueron recompensadas con la restauración de su vista. Los milagros de Jesús también nos enseñan sobre el poder de la oración. Jesús mismo oraba constantemente y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. La oración es un medio por el cual nos conectamos con Dios, presentamos nuestras peticiones y buscamos su intervención en nuestras vidas. Ejemplo, la resurrección de Lázaro, Juan 11, versículos 1 a 44. Antes de resucitar a Lázaro, Jesús oró al Padre, mostrando la importancia de la comunicación con Dios y la dependencia de su poder. Los milagros de Jesús revelan su autoridad suprema sobre todas las circunstancias, ya sean enfermedades, fuerzas de la naturaleza o incluso la muerte. Esta autoridad nos da confianza de que no hay situación demasiado difícil para Jesús. Por ejemplo, la calma de la tempestad, Marcos 4, versículos 35 a 41. Jesús demostró su autoridad sobre la naturaleza al calmar una tormenta con una simple orden, mostrando que Él tiene control sobre todas las situaciones. Cada milagro realizado por Jesús fue motivado por su profunda compasión por los necesitados. Jesús se preocupaba por el bienestar físico, emocional y espiritual de las personas, y su compasión se tradujo en acciones concretas para aliviar el sufrimiento. Por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces, Mateo 14, versículos 13 a 21. Jesús, movido por la compasión hacia la multitud hambrienta, realizó un milagro para alimentarlos, demostrando su cuidado por las necesidades humanas. Las lecciones de los milagros de Jesús son tan relevantes hoy como lo fueron hace 2000 años. Nos enseñan a tener fe y obediencia, a orar fervientemente, a confiar en la autoridad suprema de Jesús y a actuar con compasión hacia los demás. Al aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria, podemos experimentar el poder transformador de Dios y vivir de acuerdo con sus principios. Conclusión. Al llegar al final de nuestro recorrido sobre los milagros de Jesús, es esencial reflexionar sobre las profundas enseñanzas y el impacto duradero de estos eventos milagrosos.
Los milagros de Jesús no solo demostraron su divinidad y poder, sino que también nos ofrecieron lecciones espirituales que son relevantes para nuestras vidas hoy. 1. Reafirmación de la fe. Los milagros de Jesús son recordatorios poderosos de la importancia de tener una fe inquebrantable. La fe no solo es creer en lo que no podemos ver, sino también confiar plenamente en la voluntad y el poder de Dios. Nos enseñan a tener confianza en Dios, incluso en las situaciones más difíciles y aparentemente imposibles. 2. El poder transformador de la oración. A través de los milagros, Jesús demostró el poder transformador de la oración. Nos mostró que la comunicación constante con Dios es fundamental para una vida espiritual saludable y efectiva. La oración nos conecta con el poder divino, permitiéndonos experimentar la intervención de Dios en nuestras vidas. 3. La autoridad suprema de Jesús. Los milagros de Jesús revelan su autoridad suprema sobre todas las cosas, la naturaleza, la enfermedad, los demonios e incluso la muerte. Esta autoridad nos da la confianza de que Jesús puede manejar cualquier situación que enfrentemos. Nos anima a rendirnos a su control y a confiar en su soberanía. 4. La compasión y el amor de Jesús. Cada milagro de Jesús fue un acto de compasión y amor hacia los necesitados. Nos enseña a mirar más allá de nuestras propias necesidades y a actuar con compasión hacia los demás. Nos desafía a ser instrumentos del amor de Dios, extendiendo ayuda y esperanza a quienes nos rodean. 5. Un llamado a vivir el reino de Dios. Finalmente, los milagros de Jesús nos llaman a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Nos invitan a ser testigos de su poder, a compartir el Evangelio y a vivir vidas que reflejen la realidad del reino de Dios aquí y ahora. Gracias por acompañarme en este recorrido a través de los milagros de Jesús. Espero que estas reflexiones hayan fortalecido tu fe y te hayan inspirado a vivir con esperanza y compasión. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y dejar tus comentarios abajo. Me encantaría saber tus pensamientos y cómo los milagros de Jesús han impactado tu vida. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal para más contenido inspirador y reflexiones bíblicas. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.